El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 33. Apedreado por blasfemar. Mientras nos aventuramos más profundo en el libro del Levítico, nos cruzamos con la historia del hombre que blasfemó el nombre de Dios, por lo cual fue apedreado a muerte. Si recordamos el capítulo 29, Dios dio leyes a Israel de acuerdo a su propia mente y su propio modo de pensar. Siempre debemos recordar que Israel nunca aceptó el deseo de Dios de enseñarles acerca de sí mismos. Pensaron que Dios era como ellos, Salmos 50:21. Por lo tanto, para los malos, Dios se muestra hostil, Salmo 18:26. El hombre que blasfemó a Dios no poseía sangre pura israelita. Era mitad Israel y mitad egipcio. Dice Levítico 24:10. Cierto día un hombre de madre israelita y de padre egipcio salió de su carpa y tuvo una pelea con un israelita. Blasfemar a un dios egipcio significaba que la persona debía ser apedreada a muerte. Esto leemos en Éxodo 8:26. Pero Moisés respondió: eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Si los israelitas hubiesen sacrificado un buey o una vaca en Egipto, hubieran sido considerados blasfemia y los egipcios los habrían apedreado. Lo que sucede a continuación en la historia es fascinante. Leemos Levítico 24, versículo 11 al 15. Durante la pelea, el hijo de la madre israelita blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Así que llevaron a este hombre ante Moisés para ser juzgado. Su madre se llamaba Selomit, hija de Debri, de la tribu de Dan. Lo tuvieron bajo vigilancia hasta que les fuera clara la voluntad del Señor sobre este asunto. Luego el Señor le dijo a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento y diles a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo. Después permite que toda la comunidad lo mate a pedradas. Dile al pueblo de Israel: los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. La mayoría ve este pasaje como evidencia clara de que Dios quería que su pueblo apedreara a muerte a aquellos que blasfemaran el nombre de Dios. Pero cuando comparamos esto con lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento, hallamos inmediatamente un conflicto. Observe Mateo 12, 31 al 32. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Este hombre blasfemó contra el Espíritu Santo. ¿Cómo puedes blasfemar contra Jesús y ser perdonado, pero no puedes blasfemar contra el Espíritu Santo y ser perdonado? El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, Juan 20:22. Es el Espíritu de Cristo que habla a la conciencia de una persona. Cuando rechazas la voz dentro tuyo que ruega para que no hagas determinadas cosas, agotas toda posibilidad de ser perdonado. Aquel que peca contra su conciencia no puede perdonarse a sí mismo. Las Escrituras nos advierten acerca de este hecho del siguiente modo, en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 13 al 15. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indica que están haciendo lo correcto.
Como declaramos anteriormente, somos juzgados de la manera que juzgamos a otros. Esto aplica más directamente a Dios. Si juzgamos a Dios de cierto modo, entonces nuestro Padre no puede hacer nada más que permitirnos recibir aquello que hemos juzgado. Leemos en Lucas 19, 21, 22. Hablando del siervo, le dice al Señor: porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces, es decir, el Señor le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. La palabra usada para describir la blasfemia en esta historia en Levítico no es la palabra que regularmente se usa en hebreo para blasfemia. Es nakap, de la concordancia Strong H5344. ¿Qué quiere decir? Perforar, o perforar con mucha o poca violencia, o figurativamente especificar, designar, calumniar, atravesar, blasfemar, declarar, designar, horadar, maldecir, notable, roto, señalar, traspasar. La maldición de estas palabras en contra de Dios perforó el corazón del Padre. Cuán triste para nuestro Padre es oír que un hijo hable de él en ira maldiciéndolo. Este hombre conocía la ley. La ley decía en Éxodo 22, 28, no deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Al maldecir a Dios con palabras que perforan y atraviesan, a este hombre solamente se le puede reflejar de vuelta lo que ha salido de su propia boca. Los hijos de Israel vienen a Dios para conocer su voluntad. Dios les da los pensamientos del hombre mismo. El hombre sabe que ha blasfemado y conoce el castigo por esto, a lo cual todo Israel accedió a ejecutar. Todo lo que Dios puede hacer es permitir que los pensamientos de este hombre y de todo Israel sean magnificados. Si Dios hubiera dicho, muéstrenle misericordia, habría anulado los pensamientos de toda la nación que se había atado a sí misma a castigar a aquellos que blasfemaban contra Dios. Pero en un esfuerzo por salvar a este hombre, el Señor les dijo algo que debió haberlos detenido de avanzar en el proceso de matar a este hombre. Levítico 24, 17. El que le quite la vida a otra persona será ejecutado. Los israelitas no conectaron esta declaración con el acto de asesinar a este hombre. Parece que no lo pensaron dos veces, aunque las generaciones sucesivas podrían haberlo hecho, ya que la persona de muerte dejó de usarse en la historia subsiguiente del antiguo Israel. No obstante, si el hombre hubiera pensado en pedir misericordia al arrepentirse, el Señor podría haberle dado misericordia, ya que leemos en Salmo 18, 25 lo siguiente: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Ni el hombre que se enfrenta ante la sentencia, ni nadie presente pensó en pedir misericordia, porque nadie la esperaba. Levítico 24, 23 dice: después que Moisés dio todas estas instrucciones a los israelitas, sacaron a Blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon a muerte. Los israelitas hicieron tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Este pobre hombre había atravesado a Dios con sus palabras y entonces, de acuerdo a su propio juicio, fue atravesado con piedras. Cuando atacamos el mismo concepto de Dios que sostenemos, no recibiremos nada más que lo que hemos pronunciado nosotros mismos. ¿Cuánto deseaba el Señor liberar a este hombre de la muerte? Del mismo modo que Jesús lo hizo cuando liberó a la mujer atrapada en adulterio. Pero no fue capaz de hacerlo porque no hubo nadie que se colocara en la brecha por él. Cuando el Señor le dijo a Moisés que se hiciera a un lado para poder destruir a Israel, Moisés se colocó en la brecha entre lo que Israel pensaba que Dios haría
y la verdad acerca del carácter de Dios. Moisés podría haber hecho lo mismo por este hombre. Podría haber contendido con Dios para salvar a este hombre y mostrarle misericordia. Pero no estaba toda la nación en riesgo. Este hombre había blasfemado el nombre de Dios. Si no se aseguraba el castigo, el problema se esparciría. Algo tenía que hacerse. Mientras este hombre era apedreado, Jesús estaba allí sintiendo todo lo que este hombre sentía. Cristo fue crucificado con él. Con el propósito que Israel recibiera el favor de Dios, este hombre tenía que ser sacrificado. Era necesario que un hombre muriese para que no fuese destruida la nación entera, como dice Juan 11:50. A medida que leemos estos pasajes, somos tentados a pensar que el hombre fue herido de Dios y abatido. Pero la verdad es que Dios solo podía darle al hombre tanto lo que él como la nación creían que serviría de expiación por este pecado. Dios quería traerlos a una comprensión del nuevo pacto al decir que si alguno quita la vida a otro, debe ser ejecutado. Les estaba advirtiendo que aquellos que matan de ese modo enfrentarán la misma situación cuando pequen y cometan un error. Su propio juicio en contra de otro probará ser su propia destrucción al final. Jesús nunca apedreó a muerte a nadie. ¿No es esto obvio? Él obró para salvar a las personas de ser apedreadas. Este es el carácter de Jesús. Este es el carácter de Dios. Cuando el hombre en el antiguo pacto quiere saber cuál es la voluntad de Dios, él puede darle solamente su propia voluntad, la del hombre, porque no aceptarán la voluntad de Dios ni su modo de pensar. Israel había rechazado oír a Dios cuando fueron dados los 10 mandamientos. Querían decretos de muerte y castigos como los que tenían en Egipto. Entonces Dios les dio los deseos de sus corazones. ¿Es esto tan difícil de entender? Como declaramos antes, cuando intentas conversar con alguien que tiene demencia, todo lo que puedes hacer es estar de acuerdo con ellos y concordar con su versión de la realidad. Mostrarles la realidad solo causa conflicto, malestares y una ruptura en la comunicación.